Estoy viendo que están entrando. Qué bueno encontrarnos. Espero que estén bien en esta mañana fría, pero con mucha intensidad en el trabajo. Así que me estoy arreglando el pelo porque tuve unos problemas que me dijeron que tenía muy mal el pelo en otro video y digo, ¡ay, qué desastre! Pero lo digo a propósito porque esto tiene que ver con algo que es la evaluación permanente de la imagen con la que vivimos las mujeres. Y esto salió en nuestra última clase presencial, ¿no? La cuestión de qué hacemos, qué dejamos de hacer, y me pareció interesante poder traerlo a un marco teórico y trabajar la historia de la representación de las imágenes de las mujeres en el arte y también a través de lo que se enseña en las escuelas, en los museos y lo que podemos ver en la ciudad. Bueno, veo que están entrando. Esta aclaración que hice es un poco para las personas que tal vez están viendo el video y no son de la clase. Nosotros estuvimos analizando, estuvimos viendo juntos y analizando canciones y situaciones de los cuerpos en relación a la educación. Y ahora vamos a hacer una reseña con imágenes que espero que salgan bien, que tiene que ver específicamente con un poco la historia de la representación de las mujeres y todo lo que nos genera, lo que se espera de nosotras desde la sociedad. Bueno, acá algunas están conectadas con los nombres de sus hijos, ningún problema. Lo importante es que podamos seguir reflexionando sobre estos temas que realmente son importantes y que tenemos que hacerles este espacio para poder pensarlos. Estoy viendo que están entrando, hay veces por cuestiones de tecnología, en el video que estuvimos viendo, que se llama El lugar de los cuerpos en la escuela. Están entrando nuevos comentarios de ustedes que voy a responder con más tranquilidad, porque si los empiezo a responder ahora sería un lío realmente y no podríamos charlar. Y bueno, veo que ya hay 14 personas conectadas. Vamos a darle un tiempito a las que se están conectando. Pero calculo, hola, sí, acá se están presentando. ¿Cómo las trata el frío? Estamos un poco... Estábamos desacostumbrados al frío que tardó en llegar. Ahora vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con la vestimenta de las mujeres. Por eso también esto de hacer alusión al frío o no frío. Hace mucho frío, sí. Ahí. De nuevo. Vamos a hacer así. Tengo preparados, espero que podamos ver y escuchar las cosas como teníamos pensado. Como lo tenía pensado yo en realidad. No sé ustedes qué tenían pensado, pero bueno, trataremos de que les sea útil. A ver. Todavía falta que entren, pero bueno. Vamos a... Dice, nosotras en casa... se nos cortó la luz anoche. Sí, esas cosas, lo bueno de esto es que queda grabado. Entonces, esto es como uno de los aportes que hace la virtualidad, Dalma. Y por eso también les había adelantado parte de la dinámica como del video que estuvimos viendo esta mañana, como para que lo pudieran ver. Yo también me di cuenta que estuvieron recorriendo, pasando en el fin de semana por ese video para
para poder estar un poco más preparadas para la clase de hoy. Y vamos a hacer así. Yo tengo acá un esquema que me ayuda, en realidad son imágenes y que son las imágenes que voy a compartir con ustedes. Voy a ir con un orden, por orden cronológico. Así que vamos a ver si las puedo compartir. Está buenísima la dinámica, me dice Brenda. Bueno, gracias. Vamos a ver si siguen pensando lo mismo. Espero lograr, esto es una construcción colectiva. Voy a empezar por la representación más antigua, que, bueno, esto es parte de la dinámica, y acá, ven, yo tendría que haber sacado el cuadro, voy a hacer así, lo tendría que haber sacado antes, y esto es parte de lo que es experimentar con los recursos que tenemos, con los recursos digitales. Hola Jessica, qué bueno que llegaste. El tema es este. Bueno, primer representación de la mujer de la cual tenemos conocimiento son las estatuillas femeninas que hacen alusión a la mujer en su sentido de maternidad. Por eso el vientre abultado, por eso los pechos abultados. Y este es un tema que estuvimos hablando en nuestro último encuentro presencial, ¿no? Parecería la obligación que se le impone a la mujer de la maternidad. Me gustaría que ustedes también opinen, como opinan en clase, que realmente son muy participativas, para poder enriquecer esta puesta en cuestión. Acá no es dar una clase o dictar una clase, ¿no? Yo no vengo a decir cuál es la verdad, sino vengo a proponer una reflexión en función de una selección de imágenes de mujeres que se fueron dando a través del tiempo. Por supuesto, estas imágenes no son ingenuas, tienen que ver con las necesidades de la sociedad de expresión y de comunicación y por supuesto en estos casos también guiadas a los sentimientos o a las necesidades religiosas. Estas estatuillas que ustedes ven atrás mío, que la ven grande, en realidad son chiquititas, tienen más o menos 10 centímetros de altura, se hacían en piedra, se hacían en cerámica, podían estar talladas en madera, y tienen una característica muy interesante, que es que de este tipo de estatuillas se han encontrado variedades en prácticamente todas partes del mundo. En América, en África, en Europa. Entonces, evidentemente tienen algo que ver con cuestiones que tenemos en común los seres humanos, ¿no? Dice, esta imagen la vi en Historia del Arte en mi otra carrera. Representa a la mujer como objeto de crear vida. Representaba fertilidad, si no me equivoco. Es así, Sabrina, eso es lo que se cree, porque la verdad que nadie nos contó. Pero todos los antropólogos, los investigadores y los historiadores han llegado básicamente a esta conclusión. O sea que esta cuestión que charlamos, que salió como emergente en nuestra última clase, de esta obligación de la mujer, de la maternidad en la mujer, evidentemente es muy antigua. No es algo nuevo que una abuela, una tía, una hermana nos quiere imponer, sino que es algo que se viene reproduciendo en la sociedad. Y acá una de ustedes pregunta, acá, yo no entendí en qué momento la Venus fue cambiando su imagen por los estereotipos sociales. No sé si me explico. Por supuesto, te explicas muy bien y me das pie para saltar a unos cuantos siglos, porque a poner esto en cuestión. Lo que vos no entendés, tal vez no lo entiende muchísima gente. Y está muy bien que lo plantees de esta manera. Acá también dice Yael, no se parecen nada al cuerpo del día de hoy. No se parecen nada. Sin embargo, sí persiste esta idea de fondo, que es
que no es la única idea que hay en la actualidad con respecto a la mujer, que es la idea que encontramos representada en las Venus paleolíticas, pero que es una idea que persiste. No es la única, pero sí existe. Y vamos a pasar a otra Venus, a una Venus griega, y me corro para acá para mostrárselas. Y acá, perdón, esta es Afrodita. Pasaron muchos siglos desde la Venus paleolítica a esta imagen que estamos viendo. Esta imagen está hecha en tamaño natural, ¿sí? Así que es muy distinta. Está hecha en mármol. Originalmente estas imágenes eran pintadas, ¿sí? Uno está acostumbrado a la blancura del mármol, ¿no? De las esculturas, pero en realidad no eran así en su momento. Esto se descubrió bastante tiempo después, que las esculturas griegas estaban pintadas, al igual que muchas otras esculturas. Lo que pasa que, como fueron encontradas o redescubiertas después de mucho tiempo y habían sido desteñidas por cuestiones climáticas, bueno, se pensó y se generó todo un discurso sobre la blancura, ¿sí? Y la pureza del arte griego. Otro tema que estuvimos trabajando en nuestras clases, ¿no? Esta idea de blancura y de pureza. En este caso, dice, leo lo que ustedes ponen porque me parece súper interesante esta manera de participar de las clases. No se parece tampoco al cuerpo de hoy en día, no, es otro ideal de belleza. Dice, claro, en cada periodo la imagen de los cuerpos fue cambiando. Así es. Wow, siempre pensé que eran en blanco, todos los días se aprende algo nuevo. Obviamente, siempre se aprende algo nuevo y es súper importante estar con la mente abiertas a descubrir. Ahora, ustedes dirán, ¿quién es esta mujer? Porque si la empezamos a ver en detalle, también nos damos cuenta de algo. Si bien en la anterior era obvio que era una idealización, ¿no? Que no era una mujer en especial, sino, y podríamos haber visto, no lo podía hacer mecánicamente acá, pero podríamos haber visto 30 estatuillas femeninas, como la que mostré, y uno dice, bueno, evidentemente es una idealización, están exagerando algunas partes del cuerpo. Y en este caso pasa algo similar. Es también una idealización. La diferencia es que esta imagen ideal intenta reproducir una idea de perfección del cuerpo humano. Y por eso nos parece más real que la anterior, ¿no? Sin embargo, si uno pudiera teletransportarse y viajar en el tiempo, descubriría que esta mujer en sí misma no existió, sino que es un estereotipo de la cultura griega, de la representación, en este caso, de una diosa. Y como eran los dioses griegos, tenía mucho que ver con los atletas, con las personas que vivían, ¿no? En la Grecia antigua. Igualmente Grecia tuvo diferentes etapas de representación y se fue llegando a través de siglos a esta imagen que es la que nosotros más conocemos. Pero si uno tuviera que, si uno empieza a mirar diferentes esculturas griegas, se va a dar cuenta que tienden a representar la misma cara, la misma nariz, el mismo peinado. ¿Por qué? Porque es el peinado que ellos consideran que más representa a la mujer. Porque es la nariz que ellos consideran que más representa a la mujer. Porque es puntualmente el torso, la forma de torso, la decisión del torso que ellos consideran que más representa a la mujer. Y los paños como una también
Fíjense que no hay vergüenza por la desnudez del cuerpo, el cuerpo está desnudo. Y los paños también están como generando una especie de énfasis en la representación, ¿no? La similitud con el natural. Pero de nuevo volvemos a que es una postura, no es una postura natural, es una postura que representa a la mujer de manera natural, lo mismo los paños, pero en realidad es un paño estudiado para que dé esa sensación de armonía. Acá Georgina dice, claro, son como las mujeres que vemos ahora en las redes sociales. Absolutamente. Es todo un armado para parecer algo que responde a un ideal. La cuestión es cómo nos posicionamos en la escuela en relación a ese ideal, ¿no? ¿Cómo queremos enseñar? ¿Queremos reproducir ese ideal o queremos trabajar la idea de estos cuerpos sentipensantes o esta escuela que aloje las diferencias? Ese es un poco el planteo de esta clase y creo que era el planteo de ustedes, más allá de que tuvieran o no un marco teórico. Dice, ahora, dice Lucila, ahora me pongo a pensar, ¿desde qué época se viene hablando ya o marcando ideas de cuerpo? Mira, desde que tenemos registro de expresiones estéticas, hay nociones de cuerpo. Dice Brenda, qué locura que pasando tantos años siga pasando lo mismo con los cuerpos. Anabela dice, al final no cambiamos mucho. En realidad cambiamos los modelos, pero tal vez tenemos como esa cuestión de buscar un ideal. Y bueno, la cuestión es qué sabemos de esto, ¿no? O cómo nos planteamos frente a este ideal, sobre todo cuando vemos que en la escuela hay ideales de perfección del cuerpo que son inaccesibles para un montón de chicos y que los hacen sumamente infelices. Entonces, ¿desde qué lugar proponemos trabajar el lugar del cuerpo en la escuela, ¿no? Vamos a cambiar los modelos, pero el ideal de mujer sigue estando. Por supuesto, el ideal de mujer y también el ideal de varón, porque al varón también esta situación lo pone en obligaciones para la sociedad. Y dice Brenda, de ahí las discriminaciones. Y sí, si queremos construir una escuela que no discrimine, tenemos que construir una escuela que dé lugar a todos los tipos de cuerpo, no solo al cuerpo que responde a un ideal. Acá estoy viendo lo que pone Lucila. Sí, pero ¿bajo qué criterios? Eso es lo cuestionable, por supuesto. Esa es la idea, cuestionarnos, repensarnos, ¿no? Como para no repetir estereotipos sin saber de qué estamos hablando. Voy a pasar unos cientos de años, fíjense, y voy a mostrar otra Venus, que la tengo acá, que de nuevo, esta obra es una obra del Renacimiento italiano, ¿no? Y lo que estamos viendo es el nacimiento de Venus de Botticelli. De nuevo, la Venus de Botticelli, fíjense, tiene el pelo largo, ondulado al viento, tiene el cuerpo al que responde la estética de su época, ¿no? Porque ya es otro cuerpo, ¿sí? Otro cuerpo, otro peinado, y él fue considerado como wow, como muy transgresor por hacer esta pintura. Acá lo dice Sabrina Llanes, pero tiene otro tipo de cuerpo, claro, fue cambiando. Y acá me dicen, y el hombre tenía que ser como Adonis. Y sí, en algún momento sí. Por eso digo, los estereotipos nos impactan a todos, a los hombres, a las mujeres, incluso a los niños. Por eso es bueno plantearnos esto, ¿no? Dice Yael, dice, ¿cómo van cambiando dependiendo la época? Antes lo central era la maternidad y crear vida. Ahora, ¿en qué se basa? ¿En qué objetivo social? Bueno, me parece que ya desde hace un tiempo hay una gran diversidad de objetivos, ¿no? Me parece que
estuvo muy bueno lo que ustedes decían en el instituto, en nuestra última clase, de tengo este objetivo de estudiar, de recibirme, y me parece que cada persona puede tener sus propios objetivos. Me parece que eso es algo importante a trabajar, ¿no? Y por supuesto que los objetivos sean la construcción propia y no la imposición, ¿no?, de una sociedad. Tenemos que convivir en esta sociedad y no podemos ir contrarios a ciertas reglas que nos ordenan y que nos permiten vivir. Pero tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Dice Agustina, yo creo que siempre eligen el blanco como demostración de pureza. Te voy a decir algo, Agustina. Hoy no vamos a hacer una clase sobre la simbología del color, pero la idea de blanco como pureza es cultural. Es cultural a nuestra cultura occidental y cristiana. En otras culturas, en otros lugares lejanos, el blanco es, por ejemplo, el color del duelo, ¿sí? Así que esta idea del blanco como pureza, que nosotros lo vimos en la poesía de Alfonsín Storni, ¿no? Tú me quieres blanca, tú me quieres nibia, es una concepción occidental, es una concepción de nuestra cultura, que nosotros creemos que es universal, pero no, es cultural. Se fue construyendo con nuestra cultura. Dice, Sabrina nos pregunta, la pregunta es, ¿quién crea esos estereotipos? Bueno, se van creando. No es que no hay una persona que decide crearlo. Incluso Sandro Botticelli, que es el autor de este Nacimiento de Venus, fue transgresor en su época por hacerla de esta manera, ¿no? Porque él hacía en función de su ideal de belleza, del ideal de belleza de su época. Son cuestiones muy complejas, que no es que que se juntan 10 personas y disponen cómo es el ideal de belleza. Dice, la pregunta es ¿quién nos impone estos estereotipos? Porque hoy todas las que pasan por el cirujano salen con la nariz, también muchas veces las personas se blanquean la cara con filtros. Bueno, esto es un tema que se dio ya desde que existen las cirugías. Son decisiones personales, pero evidentemente hay un fenómeno que condiciona. Como en otras épocas fue usar el corset y tener la cintura chiquita, y ahora parecería que hay que tener cierta nariz o cierto tipo de boca, o si te arrugas, ¿qué te va a pasar? Ahí volvemos al tema de la vejez, ¿no? De la búsqueda de la juventud. Porque fíjense que hasta ahora todas las mujeres que vimos han sido jóvenes. ¿Y qué pasa con el que no es joven? Evidentemente seguimos existiendo, entonces también deberíamos darnos un lugar dentro de la iconografía, o sea, dentro de los símbolos o las cuestiones que se representan. Dice Anabela, en esta imagen pareciera ser más importante en la estética de la mujer la imagen de inocencia y juventud. Bueno, ahí también había surgido esta cuestión, ¿no? Juventud versus otras etapas de la vida, la madurez, tenemos diferentes cualidades en relación a cada momento de la vida, y parecería que en las imágenes solo hay que reflejar una juventud. Entonces uno se encuentra con esta distorsión entre lo que uno es y lo que uno muestra, o lo que uno quiere mostrar, o lo que uno cree que va a ser aceptado de uno mismo. Esto también hay que trabajarlo en la escuela, ¿no? Tratar de poder mostrarse sin distorsiones. Bien, voy a pasar a la próxima imagen, que era la que hablaba. Fíjense, Manuelita, ¿no? La de la canción, que en la canción original, como analizamos, ella no quería, ella viaja a París, la planchan en francés del derecho y al revés, que es una metáfora de decir, bueno, les tiran la cara. En definitiva, a Manuelita, el tortugo la estaba esperando en Peguajó, igual la quería. Es interesante esto
porque a través de la metáfora de Manuelita, María Elena Walsh plantea, ¿no?, esta creencia que tenía la propia mujer. Y voy a saludar a alguien que se está conectando desde la costa de Buenos Aires, que tiene un canal que se llama Los Huerteros. Bueno, gracias por estar acá, amiga. Estamos en una clase abierta sobre los estereotipos que hay sobre las mujeres y qué pasa con los cuerpos en la escuela. Y bueno, decíamos que María Elena Walsh en la propia canción da un guiño de decir el tortugo la estaba esperando igual. Fue la propia necesidad de la mujer, ¿no?, de Manuelita, la que generó todo ese viaje para embellecerse cuando a la vuelta del viaje ella volvió a estar igual, porque en definitiva uno se puede poner las personas pueden ponerse un filtro en los perfiles, se pueden hacer un tratamiento para blanquear la piel, pero en definitiva la esencia de la persona no va a cambiar. Entonces, esto es lo que nos dice María Elena Walsh, nos dice a través de la metáfora en su canción sobre Manuelita la tortuga, que después fue ampliamente utilizada y se olvidó, ¿no?, o se dejó de lado ese significado, tal vez porque era mucho más profundo que una hermosa historia de Manuelita que pasea por el mundo. Muy cierto, ¿no? Esto es como las plantas, uno puede editarlas, pero las plantas, todo lo que es vida, tiene una esencia. Lo podemos editar, pero vamos a estar falseando la realidad y en el fondo sintiendo que estamos con algo que no condice con lo que verdaderamente es. Y voy a volver a cambiar de foto para hablar, estábamos hablando de los cuerpos. Voy a pasar el último cuerpo, no es el último, es el anteúltimo cuerpo desnudo, ¿no? Y de nuevo, esta es una obra clásica de la pintura francesa, es La libertad guiando al pueblo de Delacroix. Y fíjense, ¿quién va en el medio? ¿Quién tiene el lugar central? A ver si me lo dicen. Acá, Sabrina, bien, La libertad guiando al pueblo. Bien, y la imagen forma un triángulo, ¿lo ven? Yo creo que sí. Vamos a hacer así. Ahí, espera. Calculo que lo están viendo, ¿no? Los cuerpos van formando un triángulo. La libertad está en la parte central y está semidesnuda. Muestra los pechos. Fíjense que de nuevo, la libertad respondería a esa idea de perfección, incluso parecida a la Venus, a Afrodita. ¿Eso lo notan? ¿Que es parecida a Afrodita? ¿Sí? Bien. Y ella puede estar semidesnuda, ella califica para mostrarse desnuda. Sin embargo, ahí me contesta Dalma y otros, sí, es parecido. ¿Y qué pasa? El pueblo no califica para estar desnudo, porque sus cuerpos no son perfectos. Ahí está. Acá dice, José nos dice, es tan bella que podría liderar a un batallón desnudo. Claro, tiene ese poder. Evidentemente tiene ese poder simbólico, ¿sí? Evidentemente una mujer desnuda, si uno lo razona, es ilógico guiando al pueblo. No obstante, es una imagen metafórica, no es esta mujer, no es la libertad. ¿Quién es la libertad? Pero la encarnan en una mujer. La encarnan en una mujer, ahí está, diosa de la belleza, con ideales muy antiguos y con esta división entre los que pueden mostrar su cuerpo, ¿no?, de manera importante en la cúspide de esta pirámide humana,
y los que, si bien pueden mostrar desnudez, están abajo o están vestidos. Entonces acá claramente diferenciamos quién es quién dentro del mundo simbólico. Bien, voy a pasar otra diapositiva. Y ahora sí estamos vestidos. Volvimos al Río de la Plata y estamos haciendo un paseo por el Museo Nacional de Bellas Artes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este cuadro está ahí y es de tamaño natural. O sea que si ustedes van o si fuéramos juntos, nos encontraríamos con una mujer de nuestro tamaño que está tranquilamente en una sala. Esta obra la pintó un pintor Prilidiano Pueyrredón, que es interesante su historia porque él tenía que tener la profesión familiar, pero él vocacionalmente era pintor, entonces él firmaba PPP, Prilidiano Pueyrredón Pintor, como diciendo, yo soy pintor, aunque tenga otra profesión que me impuso mi familia. Exactamente. Entonces, fíjense que esta obra, como les decía, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, es el retrato de Manuelita Rosas. Manuelita Rosas era la hija del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Juan Manuel de Rosas, y por eso está vestida con el rojo punzó. No es casualidad, no es que dijo, me gusta este vestido y me lo pongo. Tiene un sentido simbólico usar este color porque está hablando del color que era insignia de el espacio político de su padre. O sea que esta imagen, ¿no?, de esta mujer tan tranquila y que está vestida y que parecería que es un simple retrato, también implica o incluye una simbología sumamente importante, que tiene que ver con Juan Manuel de Rosas y con esa seguridad, tranquilidad, pureza de líneas que se ve en esta imagen, que se intentaría, que hablaría de su gobierno, ¿no? O sea que también hay una intencionalidad en esta representación. ¿Conocían la imagen? A ver, voy a darles unos momentitos para que me contesten. ¿La tenían dentro de sus imágenes conocidas o la descubrieron hoy? Acá me dicen, el rojo representaba a los federales. Exactamente. Viva las... El rojo estaba queriendo decir viva la Santa Federación. La descubrí hoy. Bueno, Brenda, está en la ciudad de Buenos Aires. Es bellísima, es muy interesante. Nos habla de la historia argentina desde otro lugar, desde un supuesto retrato. Pero no es simplemente un retrato. Es el retrato de Manuelita Rosas, cargado de simbolismo. Y por supuesto, vestida. Porque acá de nuevo el impacto de la cultura, Manuelita no iba a estar sin ropa. Bien, vamos a hacer así. ¿Quieren decir algo más de Manuelita? ¿Observan algún detalle? Obviamente el vestido es lujoso. Acá Agustina nos dice, yo creo que no son impuestos de manera directa estos estándares o estos ideales. Pero más allá de eso, nuestra responsabilidad es decidir qué consumimos. Por supuesto, por eso estamos haciendo esta reflexión, ¿no? Evidentemente no es algo que sea solo de nuestra sociedad, sino que es algo que tiene que ver con los seres humanos, esta construcción de un ideal, pero si uno quiere generar un ideal diferente o un ideal más plural, donde cada persona pueda ser sí misma y ser apreciada por lo que es, bueno, tendremos que plantearnos cada vez que
cada vez que entramos en duda, ¿no? Tenemos que hacernos este hábito de replantearnos si estamos haciendo algo porque nos gusta o porque responde a un ideal de otros, ¿no? Los vestidos de esa época eran hermosos, sin lugar a dudas. Eso sí, creo que no estaríamos cómodas nosotras, ¿no? Con esta cintura. Y de nuevo, me das pie, gracias amiga por darnos pie para pasar a nuestra próxima imagen, porque nos vamos a encontrar con otra mujer, pero que no es tan, no, ya la van a ver, con otra mujer, pero que responde a otro ideal y que causó un escándalo terrible. Y fíjense, mujeres pero pintadas por hombres, porque hasta ahora no hablamos de mujeres pintadas por mujeres. Esta obra se llama El despertar de la criada o El despertar de la sirvienta. Su autor es Sívori. Y acá la sirvienta está desnuda. Pasamos de una mujer de la alta sociedad vestida y nos encontramos con una mujer que no solo no está vestida, sino que a su vez muestra imperfecciones. Porque su ambiente es humilde, no está peinada, no está posando, dice Agustina, ¿no? En los comentarios. A veces el sentir que tenemos que pertenecer a cierto estereotipo nos aleja de nuestra propia esencia. Absolutamente. Y bueno, esta es una obra que generó muchísimo, pero muchísimo escándalo cuando Eduardo Sívori la presentó en un salón de pintura, en el Salón Nacional. ¿Por qué? Porque se alejaba de ese estereotipo. Si ustedes ven, esta mujer hasta juanetes tiene, que es la verdad. Una persona de cierta edad que trabaja, muchas personas tienen juanetes, pero obviamente ni Afrodita, ni Venus, ni un Apolo iban a tener juanetes. Bueno, esta mujer sí los tiene. Dice Benja, es como no retratar la perfección. Acá se ve la naturalidad del cuerpo. Exactamente, no es Benja, es la mamá de Benja. Acá se ve la verdad del cuerpo, que tal vez tampoco es fotográfico, sino que él quiso representar esta otra versión de las mujeres, de la mujer que trabaja, que se levanta, que no vive en un ambiente elegante y que hasta tiene juanetes de tanto caminar. Dice, acá se ve lo real, no lo que suponemos que es perfecto. Dice Agustina, sí, pero la libertad por encima de otro. Y otra persona dice, Jessica, dice, ¿por qué es la criada la que está desnuda? Si fuera la dueña de casa, ¿estaría con ropa? No lo sé. Pero en realidad, en su momento, era, si ibas a estar desnuda, tenías que ser una diosa. Una diosa griega, una diosa del Olimpo, pero una mujer común no iba a estar desnuda. Por eso generó tanto revuelo. Dice Nat, es más natural y real a la representación del cuerpo que conocemos hoy. Y acá les voy a decir algo que dicen, que han dicho muchos pintores. La pintura es siempre una ficción. Puede parecer más o menos realidad, pero la pintura no es una realidad. Es una representación, es una nueva presentación de la realidad. Entonces, cada pintor decide qué pone o qué no pone en esa representación. De alguna manera, la pintura nos permite repensarnos, ¿no? Analizar esto que nos proponen los artistas en estas representaciones. Por eso me parecía importante. Dice José, para mí representa el cuerpo humano en su expresión más auténtica, imperfecto, descuidado, no se acerca a la perfección. Y les voy a decir algo más.
Este cuadro también es de tamaño natural y también se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Con lo cual, mi intención es, para todos los que vivan en Buenos Aires o quieran ir de visita, háganse un recorrido por el Museo Nacional de Bellas Artes para conocer a estas dos increíbles obras que representan mujeres, pero también a toda la colección de pintura argentina y otras colecciones que hay que son realmente maravillosas porque nos muestran justamente la historia de nuestro país a través de imágenes. Podríamos, aquí estamos de nuevo, podríamos ver infinidad de imágenes, ¿no? Y aprender muchísimo simplemente de disfrutarlas, ¿no? De disfrutarlas, de pensarlas, de comentarlas. Me parece que eso es una parte importante del lugar del arte en la educación, ¿no? Esto de hacernos tomar conciencia de que el arte nos cuenta un fragmento, un ideal, una expectativa. Si le serviría para campo, no sé. Me parece que para campo de la práctica tienen que ir a organizaciones sociales, pero sí les serviría para su formación personal, para su vida, sin lugar a dudas. Así que la intención era generarles esas ganas de ir a conocer el Museo Nacional de Bellas Artes, que es de todos. Así que se pueden tomar se puede ir en tren o en colectivo, bueno, también en coche, pero el arte como la identidad sí es muy interesante pensar a través de nuestra historia del arte. Y justamente replantearnos los estereotipos. Bueno, muchísimas gracias por acompañar a todas las personas que se sumaron a esta clase abierta. Acá yo veo que hay más de 230 personas y bueno, obligatoriamente nuestros estudiantes son 30 más o menos los que están acá, así que hubo 200 personas que pasaron por esta clase. Me pone sumamente contenta poder compartir estas preguntas que nos hacemos. Esta clase surge de la inquietud de las estudiantes del profesorado de educación primaria, de primero C, que se planteaban cuestiones muy profundas en relación a los mandatos que tienen las mujeres, en relación a la maternidad, en relación a las cuestiones de estética. Y para terminar, les casi me pierdo en la idea, pero para terminar les quería de alguna manera devolver esta inquietud que presentaron las estudiantes, haciéndolas escuchar una canción nueva, diferente, que de alguna manera pone otro ritmo, otra mirada y otro ideal en juego. Y voy a empezar a ponerla a ver si empieza donde yo quería. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo manejo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui, se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian con cualquiera suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si no miro, resoplando como un... ¿Están escuchando? Pueden escribir. Pongámosle, ¿qué de eso?
no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar, y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui, se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un forro. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Bueno, acá me decían si podía subir el volumen, lo estaba... las tecnologías son todas caseras, lo estaba poniendo con la compu. Una adelantada para su época, Tita. Les voy a contar un secreto. Esta letra no la escribió Tita, pero ella la impuso y la conocemos gracias a ella. La escribió, tiene dos autores, uno es y son varones, y la habían pensado originalmente para varón, y a solicitud para que la pudiera cantar Tita Merelo hicieron esta segunda versión. Me encantó todo lo que pusieron porque y justamente quería terminar con esta idea, ¿no? Yo soy así y bueno, y uno tiene que estar feliz de ser así, orgulloso de sí mismo, y les paso la letra después, les paso la letra en la info, porque realmente vale la pena. Dice, más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Por fin unas piernas como las mías, jaja. Bien, y es otra manera, ¿no?, de posicionarse frente a estos dilemas, ¿no?, de seguir el ideal. Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Y soy feliz como soy. Y habla también no solo de la belleza, sino, bueno, si ustedes ven la película Mercado de Abasto, también plantea esta cuestión, ¿no?, entre un grupo social y otro, y sentirse orgulloso de quién uno es, ¿no? Así que me parece genial poder terminar de esta manera. Es como responder a las críticas ajenas, está diciendo Benja, no es Benja, es la mamá, de lo que se supone como tipo de belleza. Ahí está. ¿Francisco Cano es uno de los autores? No, ya les digo, porque uno es Pichot, que da la casualidad que yo conozco a la y ahora a la hija del autor, que era familia de artistas y ella es cantante de ópera. Y yo digo, no, pero este Pichot no es un nombre raro, se dice de mí. Ahora me agarró es Francisco Canaro, no Cano, ahí está, no me acordaba. Francisco Canaro, ¿ves? Letra completa, que ahora se las paso para que la tengan, porque realmente... y la popularizó Tita Merelo. Me encanta, así que... capaz que te lo editó el video.
Dice, la canción cuenta la historia de una mujer que se siente conforme con sí misma. Absolutamente. Me encanta eso, y espero que, bueno, que podamos disfrutar todo el proceso de este año de trabajar en arte y educación, que podamos sentirnos conformes de nosotros mismos y expresarlo a través de las diferentes producciones que vayamos haciendo. Bueno, infinitas gracias a todas las personas que acompañaron esta presentación, y infinitas gracias a ustedes, las estudiantes, por haber colaborado planteando el tema. Lo vamos a seguir trabajando de manera presencial dentro de 15 días con también una participación especial, porque van a venir al instituto nuestros CIES para acompañarnos en este recorrido, siempre desde la mirada del arte. Así que bueno, ahí está Sabrina, sí, ahí después te entendí, Francisco Canaro, muy bien, y Pichot es el otro autor que escribió la letra y que después la reescribieron para que la pudiera cantar Tita Merelo. Bueno, mil gracias por acompañarnos, a todas las personas que participaron de esta clase abierta. Si les gusta este canal, pueden suscribirse. Sandra, que es una amiga del canal. Excelente, gracias. Y ver que esta semana tuvimos diferentes clases por nuestra semana virtual, así que tenemos sobre el color, sobre las tecnologías en la escuela. Sumamente interesante esta nueva manera de enseñar y aprender, intercalando estos espacios para trabajar cada uno desde diferentes lugares de una manera distinta. Bueno, gracias por decir que fue linda la clase. Espero que podamos seguir trabajando. Acá van a aparecer algunos enlaces. No quiero cortarlos, pero tampoco quiero aburrirlos. Así que si quieren dejar algún comentario sobre alguna de las imágenes que vimos, con mucho gusto. Ahora, cuando corte el chat, sí se pueden usar los espacios de comentarios. Y bueno, gracias por todos los saludos y por estar. Nos vemos en la próxima.